Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Hoy me acompaña un buen amigo del programa, periodista independiente y analista geopolítico, Pepe Escobar. Pepe, me alegra verte otra vez. Encantado de verte, Danny, y encantado también de veros a todos. Bueno, tengo que admitir que me siento un poco culpable porque ahora mismo estoy en el paraíso. Así que mi primer impulso sería dejarlo todo y lanzarme al mar de Andamán. Pero tenemos trabajo que hacer, ¿verdad? Sí, bueno, por supuesto. Te agradezco mucho que hayas sacado un rato hoy. Que todo el mundo le dé al me gusta para que más gente pueda escuchar esta conversación mientras empezamos. Entonces, Pepe, sé que has estado siguiendo muy de cerca los últimos acontecimientos en torno a la guerra en Irán. Esta noche han llegado informes de defensas aéreas iluminando el cielo sobre Teherán. Tenemos a la administración Trump recibiendo información, o al propio Donald Trump, sobre varias opciones para atacar Irán. Y por supuesto, sigue toda esa conversación, que sinceramente, ya no sé ni cómo llamarla, puro teatro kabuki. Trump acaba de rechazar la última propuesta de Irán. La única coherencia que veo aquí, Pepe, es la resistencia de Irán frente a toda la administración Trump, las continuas escaladas de Estados Unidos, el bloqueo y, ya sabes, todo tipo de provocaciones. Pero Pepe, quizá puedas ayudarnos a entender, según tus últimos análisis, tus dos publicaciones más recientes. El estrecho de Hormuz está, por supuesto, en el centro de todo esto. El Mando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, está hablando de intentar reabrir, entre comillas, este paso. Y tengo curiosidad por saber en qué punto estamos ahora en la guerra y qué estás observando de cara a lo que podría ser una nueva ronda de ataques por parte de Estados Unidos e Israel. Bueno, al parecer Trump va a hacer un anuncio urgente hoy a las 4 de la tarde, ¿no? Justo después de que cierren los mercados. Así que puede pasar cualquier cosa, incluso que intente poner en marcha lo que el Estado Mayor Conjunto y el jefe del CENTCOM estaban presentando como el golpe final. Vaya, hasta donde sabemos, ni siquiera han dado el primer golpe y ya quieren dar el último. En fin, esta semana ha sido de las que marcan. Están ocurriendo cosas de enorme importancia. Vamos a intentar retroceder un poco, porque en el fondo todo esto tiene que ver con Irán y con Rusia. Lo primero, Araghchi hizo una gira diplomática muy bien organizada, planificada al detalle. Islamabad, Mascate y San Petersburgo. Primero fue a Islamabad para hablar con los mediadores pakistaníes. First he went to Islamabad to talk to the Pakistani mediators. Then he went to Oman, where he talked to his counterpart. Luego fue a Omán, donde habló con su homólogo, pero también fue recibido por el emir. Y allí hablaron, básicamente, del estrecho de Hormuz. Después regresó a Islamabad, donde presentó a los pakistaníes, digamos, una versión más concisa de lo que habían estado proponiendo desde el principio. Pero ahora el orden, los parámetros, son distintos, porque según los iraníes, hay, en esencia, 3 puntos, 3 etapas. Y esto, por cierto, es lo que Trump volvió a rechazar hoy. El primero es poner fin a la guerra por todos los medios. Y eso significa todas las guerras, incluyendo, y de hecho sobre todo, la guerra contra el eje de la resistencia en su conjunto. No se trata solo de Estados Unidos y su alianza contra Irán, sino también contra Hezbollah, contra Yemen, contra las milicias en Irak, contra todo el eje de la resistencia. Número 2. Un debate a fondo sobre un nuevo marco jurídico para el estrecho de Hormuz. Y solo después, en la tercera fase, número 3, una discusión sobre el expediente nuclear iraní. Es evidente que Trump rechazaría todo eso. Para empezar, si se va directamente al punto número 1, eso sería la prueba gráfica de la derrota estratégica de Estados Unidos. Y en el número 2, el estrecho de Hormuz, los estadounidenses no tienen ninguna carta que jugar, a menos que mantengan ese bloqueo de imitación de forma indefinida. Y lo único que quedó grabado en la mente de Trump es que quiere un nuevo acuerdo nuclear. Que ocurra lo que ocurra a corto o medio plazo, va a ser una especie de Jaratoa diluido.
va a ser lo que ya teníamos desde 2015, negociado en Viena y luego ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU, acuerdo que el propio Trump rompió. Y vamos a tener un JCPOA 2.0 que no va a ser muy diferente. Luego, algo muy importante. Arakchi fue no a Moscú, sino a San Petersburgo, donde habló no solo con Lavrov, sino que fue recibido personalmente por el presidente de la Federación Rusa durante 1 hora y media. Eso en sí mismo es algo espectacular, de otro nivel. Putin nunca concede a jefes de Estado más de media hora, 40-45 minutos, 1 hora y media a un ministro de Exteriores. Eso nos dice, dejando aparte las filtraciones de Ushakov, porque solo filtró lo más evidente, que fue una conversación muy seria. Tan seria que Putin llamó a Trump después de eso. Y al parecer, esa llamada también duró más de 1 hora y media. Así que, básicamente, Putin le estaba contando a Trump lo que había hablado con Arakchi en San Petersburgo. Y lo que obtuvimos de la transcripción oficial del Kremlin desde San Petersburgo ya era bastante revelador. Todo indicaba que Rusia básicamente decía, estamos totalmente comprometidos. Putin mostró un enorme respeto hacia el ayatolá Seyed Ali Khamenei. Empezó su discurso dirigiéndose a Arakchi y le dijo algo así como, mira, la semana pasada recibí una carta de tu líder supremo y le deseo todo lo mejor. Ya sabes, todo el protocolo habitual, pero fue mucho más allá de eso. ¿Qué significa eso? Que están hablando al más alto nivel posible. Y por supuesto, eso es algo que los iraníes valoran profundamente. Y esto demuestra que Putin está totalmente metido en el juego. Rusia tiene intereses directos en esto. Y ahora se ha hecho público directamente por las propias palabras de Putin. Y no solo por sus palabras, sino también por sus acciones justo después, cuando llamó a Trump para una conversación larga, muy larga, en la que, entre otras cosas, dijo que esto tenía que resolverse por la vía diplomática. Que Trump volviera a la guerra sería inaceptable, no solo para Irán, si ministern near stream biggeror en más cortes del Golfo Pérsico por el Golfo. ¿Trump lo entendió? ¿Captó el mensaje? Por lo visto no. Did he understood the memo? Apparently not. Once again, after this phone call, una vez más, después de esa llamada telefónica, recibió un informe del Estado Mayor Conjunto y del jefe del CENTCOM sobre las posibles opciones para un golpe final, que son absolutamente horribles, incluyendo ataques contra infraestructuras civiles iraníes. Y por supuesto, podrían intentar otro ataque de decapitación. Y claro, el sueño húmedo de enviar a las fuerzas Delta o a quien sea para capturar el uranio. Ni siquiera saben si sigue en Isfahán, y no, ya no está allí. La mayor parte del uranio ha salido de Isfahán. Ahora está en paquetes más pequeños, un poco por todas partes, y nadie sabe exactamente dónde está. Y por supuesto, hoy Trump dijo, rechazo la nueva oferta iraní. Está intentando aparentar que tiene el control y que todavía tiene cartas que jugar. No tiene ninguna carta que jugar, salvo este bloqueo de imitación, que puede tener una o dos puestas en escena al estilo Hollywood o Netflix. Ya sabes, los marines abordando un petrolero aquí y allá, pero nada más. La mayoría de los petroleros van y vienen, esquivando al estilo futbolístico el bloqueo estadounidense. Los estadounidenses no pueden imponer un bloqueo. Es ridículo. Desde el sur del Océano Índico hasta el Mar Arábigo hay como 1000 kilómetros. Es completamente absurdo, porque está claro que esos cobardes no pueden estar en el Mar de Omán, y mucho menos en el Golfo Pérsico. Así que los petroleros lo van sorteando, y los iraníes son auténticos maestros en esquivar sanciones, bloqueos, acosos, presiones máximas y todo eso. Tienen doctorados en eso. Y ya está. Y Pakistán, a principios de esta semana, abrió 6 corredores terrestres, pero la gente tiende a olvidarlo. Mira el mapa. ¿Cuál es el camino más corto entre Irán y China? ¿Cuál es? ¿Qué hay en medio?
Pakistán, que tiene excelentes relaciones con ambos. Así que, obviamente, todo lo que Irán necesite puede ir y venir a través de Pakistán. Incluso el petróleo, si se transporta por carretera en cantidades menores, pero también se puede hacer. Lo mismo pasa con el ferrocarril China-Irán. Pueden mover algo de petróleo por esa vía, cruzando Turkmenistán, luego Kirguistán, Kazajistán, a llegar a Xinjiang. Y eso es más corto que el corredor marítimo. Es en, claramente gente en Washington no está muy familiarizada con Eurasia. In Washington, they are not very familiar with maps of Eurasia. They simply don't understand all those stands over there. Simplemente no entienden todos esos stands de por ahí. Les resulta demasiado complicado. Pero la gente que realmente vive en Eurasia y que lleva comerciando entre sí desde hace al menos 2500 años, eso lo conocen muy bien. Y conocen todos los corredores, los antiguos, los nuevos, los terrestres. Así que ya no es la talasocracia la que domina, sobre todo con esta especie de bloqueo falso, una vez más. Aparentemente hay un bloqueo, pero nadie sabe cómo se está aplicando. Ni siquiera se sabe dónde están esos malditos destructores. Muy lejos, en el sur del Océano Índico. Far away in the southern Indian Ocean. So maybe some of them are near Sri Lanka. They in fact, Puede que algunos de ellos estén cerca de Sri Lanka. De hecho, abordaron un petrolero no muy lejos de Sri Lanka, por cierto, y otro, no muy lejos del sudeste asiático, del estrecho de Malaca. Así que eso es todo. Esas son las cartas de Trump. Pero es peligroso. Siempre es muy peligroso, Danny. Porque teniendo en cuenta la volatilidad del hombre en cuestión, la presión a la que está sometido, y sabiendo, en el fondo de su mente, que la ha fastidiado y que no hay vuelta atrás, seguimos siendo rehenes de su volatilidad. Y eso es lo que de math ten peligro. Por favor, continúe. and that's what makes it so dangerous. Please, go ahead. No, I mean, I think those are all great No, points. quiero decir, creo que todos esos son muy buenos puntos. Y sobre este tema del bloqueo, no sé si viste lo que dijo el señor Ghalibaf. Ya sabes, el presidente del Parlamento Islámico en Irán, que además es como el principal negociador. Pero esta respuesta sobre las enormes fronteras de Irán. Quiero decir, si sumas toda la longitud de Estados Unidos de este a oeste, todavía te quedas a 1000 kilómetros de la extensión total de las fronteras iraníes. Y por supuesto, es la peña Pete Hegseth. And of course, this is great for Pete You know, Hegseth. this is great. He has to Tiene que explicarle a Hegseth los kilómetros y las millas. Per kilometer, right? But again, that's ¿Qué es un kilómetro? Pero de nuevo, eso refleja la mentalidad de Irán en este caso. Da la impresión de que Irán está mostrando una enorme paciencia estratégica y que no cede en absoluto en sus exigencias principales. Y eso, a pesar de que, como decías, no voy a poner el vídeo porque está grabado fuera del Air Force One y hay muchísimo ruido, Trump acaba de decir, como mencionabas, que la volatilidad aquí es enorme, que la reunión con el CENTCOM fue para revisar opciones para atacar a Irán con toda la fuerza posible y acabar con ellos para siempre. Y ese es el relato ahora mismo, a pesar del fuerte aumento de los precios del petróleo y de la gran preocupación por lo que supondría atacar la infraestructura petrolera iraní para toda la región. Pero bueno, quizá puedas hablar de dos de esos movimientos más importantes. you know, maybe you can talk about two of these bigger moves. I know you wrote a couple of pieces recently. Sé que has escrito un par de artículos recientemente, uno sobre que los Emiratos Árabes Unidos han salido de la OPEP. Y bueno, ya sabes, está ocurriendo toda esta política de puntos de estrangulamiento, donde Estados Unidos muestra una desesperación evidente por el control que tiene Irán del estrecho de Hormuz. Pero por la forma en que están actuando, da la impresión de que intentan bloquear la mayor parte posible del comercio mundial, que pasa no solo por el estrecho de Hormuz, sino por todo ese conjunto de vías marítimas tan cruciales que sé que tú sigues de cerca. Así que, quizá puedas hablar de esto como parte de esta guerra. Scott Bessent dice que este bloqueo durará hasta que existan las condiciones del 27 de febrero, unas condiciones que parecen no cumplirse nunca, que suenan más bien a fantasía. Eso no va a volver a pasar, pero tú. That's never going to happen again, but your thoughts. This idiot has never been to Iran. Este idiota nunca ha estado en Irán, nunca ha estado en Eurasia, no tiene ni idea de cómo funciona Eurasia, ni de Irán como el cruce de caminos de Eurasia.
Esta gente no tiene ni la menor idea de eso. Bueno, el gran proyecto de bloqueo estadounidense. Así es como lo definí. Empezó de una forma muy simple. Venezuela. Básicamente lo que hacían en Venezuela era disparar contra barcos llenos de pescadores. Ese era el bloqueo estadounidense, pero funcionó por todo lo que ya estaba podrido en Caracas. Así que el siguiente paso fue la gran prueba, el estrecho de Hormuz. Para este gran proyecto de bloqueo, es esencial que Occidente controle Hormuz, porque en el fondo eso significaría controlar las exportaciones iraníes a través de Hormuz. No tanto las otras monarquías del Golfo Pérsico, sino las exportaciones de Irán que están esquivando el petrodólar. Y más tarde, como podemos ver ahora mismo, esto está saliendo terriblemente mal desde un punto de vista imperial y talasocrático estadounidense. El siguiente paso será Malaca. Y ahí es donde la cosa se complica aún más, porque el proyecto de bloqueo tiene que ver con Irán, pero sobre todo con China. En la mente de quienes concibieron este bloqueo, y podemos subrayar que Elbridge Colby es el cerebro detrás del concepto, la idea es bloquear las líneas de suministro, las líneas de energía hacia China. Obviamente, esta gente no presta atención a lo que ocurre por tierra. Hay infinidad de ejemplos. El poder de Siberia 1 y pronto el poder de Siberia 2. El gasoducto desde Turkmenistán hasta Xinjiang. Los oleoductos de Kazajistán, desde Kazajistán hasta Xinjiang. El gasoducto de Myanmar, desde Myanmar hasta la provincia de Yunnan, en el sur de China, y todo eso. Así que hay infinidad de posibilidades. Y para los chinos, hasta ahora, antes del bloqueo, no había ningún problema con los petroleros que salían de Irán rumbo a China. El bloqueo. Los estadounidenses no tienen el oro petrolero chino en el mar Arábigo, al sur de la India. Pero para empezar, nunca irán al Océano Índico Sur. Digamos, en el mar Arábigo, nunca lo harán. No tienen el coraje para hacerlo. Lo que intentaban hacer era bloquear los barcos iraníes. Los barcos iraníes, entre otras estrategias de evasión, pueden navegar muy cerca de Irán, dentro de las aguas territoriales iraníes, dentro del límite de 12 millas náuticas. Luego hacen lo mismo en aguas territoriales de Pakistán, hasta llegar a Bombay. Así que eso es una de las cosas que están haciendo. El número de petroleros iraníes, que no fueron incautados, sino desviados, digámoslo así, nadie lo sabe con certeza. No podemos fiarnos de nada de lo que diga el CENTCOM, por cierto. Así que este bloqueo funciona como una fantasía de Netflix, sí, sin duda. Pero en la vida real, la historia es completamente distinta. Y obviamente, a Irán, por tierra, eso no le preocupa en absoluto. Y por supuesto, incluso podrían usar el Caspio más adelante, si se diera el caso. Con un pequeño ajuste en la infraestructura, podrían aprovechar sus puertos del Caspio, yendo por ejemplo hacia Turkmenbashi, en Turkmenistán, y desde ahí conectar con Asia Central, con el resto de Asia Central. Así que digamos, la idea general de controlar esos puntos estratégicos está ahí, pero los estadounidenses no tienen los medios para hacerlo realidad, porque todo eso daba por hecho que controlaban el estrecho de Hormuz. Por eso ahora se ha convertido en una obsesión para todo el complejo industrial militar, y también para Trump. Aunque en el caso de Trump, su obsesión principal sigue siendo el acuerdo nuclear, el mismo que rompió en su momento. Por eso sigue rechazándolo todo. Porque si volvemos a mirar esa propuesta iraní de 3 fases, que probablemente en su última versión sea bastante parecida, lo que están haciendo básicamente es afinar lo que empezó con los 10 puntos, reduciéndolo a esos 3 puntos principales que ya estaban incluidos en los 10 originales. Saben que el levantamiento de sanciones, eso solo se puede discutir si la guerra termina. Así que si lo piensas con lógica, todo encaja perfectamente. Pero claro, Trump, por definición, no es lógico. Evidentemente tiene que rechazarlo, ¿no?
But the thing is, can the Americans La cuestión es, ¿pueden los estadounidenses mantener este bloqueo, que no es un bloqueo durante, digamos, un mes más? Esto va a hundir la economía global aún más de lo que ya se está hundiendo. Así que vamos a tener una revuelta mundial contra todo esto, más pronto que tarde, ¿no? Y por supuesto, el resto del mundo culpará directamente a Trump por esta crisis económica global. Y básicamente, por haber provocado una hambruna en Europa de proporciones absolutamente descomunales, un poco por todas partes. Y ya hay una lista de países muy frágiles, que incluye Yemen, Egipto, Bangladesh, Somalia, Sudán y muchos otros. Somalia, Sudan, and many others. And of course, the Iranians Y por supuesto, los iraníes llevan tiempo avisando, mandando faxes, enviando correos a todo el planeta una y otra vez. Dicen, no vamos a titubear, ya está, iremos hasta el final. Y si quieren reiniciar la guerra contra nosotros, ningún problema. Nuestra respuesta ahora va a ser mucho, mucho peor que antes. Así que volvemos a lo mismo, siempre en el mismo punto, ¿verdad, Dani? Haga lo que haga, sigue atrapado. Y aunque, cosa que sabemos que no va a pasar, Ese, we cannot even imagine, right? So he cannot leave. He needs enough rent that he can sell as a victory. necesita una salida que pueda presentar como una victoria. Pero todas las salidas posibles significan derrota, todas, sin excepción. Aunque bombardee Irán hasta dejarlo en la edad de piedra, aunque lo haga, no va a cambiar nada. Y por supuesto, tienen que seguir repitiéndolo una y otra vez. Todo el mundo, nuestro amigo el profesor Marandi, miembros del Parlamento, gente vinculada a la Guardia Revolucionaria, algunos de los mejores analistas iraníes independientes, todos dicen lo mismo. Mira, si nos atacan otra vez, esperad. Ya tenemos nuestra lista de objetivos y va a ser muy dura e incluirá a Estados Unidos. Así que basta con un solo misil que hunda un portaaviones estadounidense. Un escenario muy, muy simple. Vaya. Very, very simple scenario. Wow. Ha llegado ya la tormenta para ti. This is the weather here in the Andaman Sea. Este es el tiempo aquí, en el mar de Andamán, comentando en nuestro podcast. Sí, vaya, eso es increíble, de verdad. Sí, estás describiendo una tormenta, y aquí la tenemos. Esta es la tormenta, amigos. Entonces, ¿cómo se puede vender algo que ya empezó como una derrota estratégica, provocada por una sola decisión fatal de un presidente completamente desprevenido, controlado por los sospechosos de siempre? Ya sabemos quiénes son. ¿Cómo se puede dar marcha atrás a eso? ¿Y cómo se puede convertir en una victoria? Es absolutamente imposible. Así que no es de extrañar que todo lo que diga, claro, lo único en lo que realmente es muy muy bueno es en controlar el ciclo de noticias. Abre la boca, dice algo completamente absurdo y monopoliza las noticias en todo el planeta. ¿Pero esto lleva a alguna parte? Por supuesto que no. Y luego lo comparas con extremadamente medido. Extremely measured. Now it's great because the Iranians discovered. Ahora es curioso, porque los iraníes han descubierto el poder del poder blando, de hecho. Y claro, algunos de sus tweets son, ya sabes, absolutamente desternillantes. Por no hablar del tema de los Lego. Han conquistado el planeta entero con sus vídeos de Lego. Así que también están ganando la guerra del poder blando, que hasta hace unos días pensábamos que era un monopolio estadounidense para siempre. Pues ya no. Entonces, ¿qué le queda a él, incluso después de escuchar a Putin durante 1 hora y media? Eso significa que Putin probablemente le explicó con todo detalle las consecuencias de hacer algo estúpido, como reiniciar la guerra. Aún así, no le entra en la cabeza. Por eso estamos en medio de un punto muerto estratégico muy peligroso, Dani, y todos vosotros. Y no hay salida, a menos que el presidente de Estados Unidos empiece a pensar en términos realistas. Y lo sabemos, todos lo sabemos. Ese es absolutamente imposible. We know, all of us, we know that it's absolutely impossible. Yeah. So, Sí. Muy buenos puntos, Pepe. Y ya sabes, para la administración Trump parece que, pase lo que pase, elija la opción que elija, en cuanto a lo que llaman una salida para esto, como tú decías,
al final será una derrota para Estados Unidos. Sí. Y si miramos todas esas opciones, todas tienen que tener en cuenta a Irán. A Estados Unidos le gustaría actuar en un vacío y hacer lo que le dé la gana, incluso si eso significa retirarse de una guerra. Pero de una forma u otra, Estados Unidos tiene que enfrentarse a Irán. Tiene que responder a esas exigencias fundamentales. Porque me da la impresión de que Irán no va a quedarse de brazos cruzados. Si Estados Unidos declara mañana que todo ha terminado, pero el bloqueo sigue, Irán va a responder igualmente. Irán no va a ceder en nada, y además va a seguir presionando para asegurarse de conseguir lo que quiere. Creo que eso coloca a Estados Unidos en una situación históricamente poco habitual, enfrentarse de forma tan directa a una guerra que empezó él mismo. Ahora tiene que asumir esa realidad, que es él quien está respondiendo. Aunque Trump diga, los acabaremos o tenemos golpes finales preparados, o no estoy satisfecho con las propuestas, sigue siendo Irán quien dice, esto es lo que queremos. ¿Cuál es tu respuesta ante eso en lugar de que sea al revés? Irán, en realidad, no está haciendo caso a las exigencias maximalistas que Estados Unidos está planteando. Por eso esto es, vuelvo a mi punto inicial, no hace 60 días, quizá ya unos 40. Es la guerra que define la geopolítica del siglo XXI, pase lo que pase. Y ya estamos viendo el surgimiento de, todavía no una gran potencia, como ha dicho el profesor Pape, no, aún no hemos llegado ahí, pero sí de una potencia intermedia muy fuerte, capaz de plantar cara a una de las 3 principales potencias del mundo. Esto ya es impresionante. Las consecuencias las sentiremos no solo durante el resto de este siglo, sino más allá. Irán está ahora en el centro de la geopolítica de todo el planeta, y especialmente todo el sur global está prestando atención, aprendiendo sus lecciones. La gente se asombra de cómo un país que lleva casi 47 años bajo sanciones, que ha sido deliberadamente empobrecido por los estadounidenses todo este tiempo, ha conseguido organizarse contra todo pronóstico para ejercer su independencia, su soberanía y, sobre todo, en el plano militar, para resistir todo lo que se ha lanzado contra ellos. Es realmente impresionante, y el hecho de que todo esté hecho en Irán lo hace aún más impresionante. Todo es propio, autóctono. Ayer, por ejemplo, estaba viendo fotos de Saigón en 1975. Y sí, miras a esos vietnamitas en Saigón en 1975 y piensas, ahora tenéis a vuestros hermanos, los iraníes, en 2026. Es el mismo espíritu, resistencia, soberanía, y contra todo pronóstico llegáis hasta el final. El imperio no es capaz de hacer eso. Y ahora, aún peor, perdieron la guerra en un tiempo récord. Literalmente perdieron esta guerra en, digamos, los primeros 10 días. Ya se veía que estaba perdida y que nunca alcanzarían esos grandes objetivos, metas o como se quiera llamar. Así que esto es, por definición, ingobernable. Y hay un paralelismo, una especie de reflejo de la historia de Ucrania. La diferencia ahora es que Trump heredó el desastre ucraniano. En el caso de Ucrania, Trump tuvo que gestionar una derrota estratégica, aunque él no la causó. Ahora es todavía peor. Tiene que gestionar una derrota estratégica que él mismo provocó. No tiene la capacidad intelectual para enfrentarse a eso. Absolutamente imposible. Cuando miras su historial, cuando ves cómo afronta la adversidad, cuando observas esa mentalidad de mafioso tipo Tony Soprano, es absolutamente imposible. Y además, no es el protagonista, es solo un actor. Los que están detrás, los que son realmente responsables de la guerra, son ellos. Y tampoco tuvieron nunca un plan B. Así que pueden culpar a Trump. Trump puede culpar a alguien de su equipo, un equipo bastante mediocre. Pero los que dirigen todo esto van a culparle a él, y él lo sabe. Y eso aumenta su desesperación, porque al final no habrá nadie que venga a salvarle. Hay algo de tragedia shakespeariana en todo esto, aunque claro, aplicar a Shakespeare a Trump
Es forzar bastante la imaginación, pero podemos vislumbrar lo desesperado que está ahora mismo. Have a glimpse of how desperate he is at the moment. Yeah, and Sí, y parece que todo se reduce a eso, Pepe. No sé si lo viste, pero CNN, aunque tarde, publicó por fin una investigación sobre lo que pasó con las bases militares de Estados Unidos. Así, Finally, It's all coming out. 16 it's okay. Todo está saliendo a la luz. Todo está saliendo. 16 de ellos resultaron dañados, incluidos objetivos de alto valor. Y en esta investigación, que escuché entera porque es bastante larga, descubren que casi todos esos lugares han quedado gravemente dañados o son inutilizables. Así que eso es, creo yo. En el fondo de todo esto está el reconocimiento de que, haga lo que haga Estados Unidos, Irán puede seguir adelante con esto, lo que va a aumentar aún más el sobrecalentamiento económico global que ya estamos viendo. Y bueno, Pepe, tú escribiste hace poco un artículo sobre que los Emiratos Árabes Unidos se marchan del CSG, de la OPEP. Yo también voy a dejar el CSG. And I'm curious on We're going to leave the GCC as well. yeah. I mean, maybe you call it the Sí, puede ser. Lo llamas crear un Israel árabe. A estas alturas, parece que las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, son enormes, tan amplias que incluso están afectando al futuro de esos estados vasallos del Golfo. Así que quizá puedas comentar algo sobre esto, porque da la impresión de que todo se está viniendo abajo, aunque este movimiento se esté presentando, creo yo, por parte de Estados Unidos, casi como un jaque mate que va a beneficiar a los precios del petróleo. Pero es algo más profundo que eso. Tal vez puedas hablar de ello. oil prices, but it's deeper than that. Maybe you can talk about this. Much deeper. Well, the whole thing in the GCC is collapsed. mucho más profundo. But the GCC is Bueno, already, todo el asunto del CSG se está desmoronando, Dani, pero el CSG ya está, diría yo, dividido de forma irreparable. playing a real Qatar y Omán están haciendo realpolitik, sobre todo Omán, y Omán tiene un cuerpo diplomático muy bueno. Son muy discretos, no tan llamativos como por ejemplo los Emiratos, y por supuesto han estado hablando con Irán desde el principio. they're talking to Qatar, por ahora, también se mantiene en un segundo plano, pero saben que necesitan una relación de trabajo con Irán. Arabia Saudí es un caso más complicado, pero al menos están en el grupo que intenta llegar a algún tipo de acuerdo. Es importante porque formaban parte de esos 4 países suníes que se reunieron por primera vez en Islamabad. of those 4 Sunnis that first met in Islamabad. In the beginning of all this, let's say, Al principio de todo esto, digamos el Kabuki de Islamabad, el Gran Kabuki de Islamabad, la primera reunión fue entre Egipto, Turquía, Arabia Saudí y Pakistán. Así que desde el principio estaban intentando llegar a algún tipo de acuerdo. Por supuesto, dejaron que Pakistán asumiera el papel de mediador principal, pero todos estaban sentados a la mesa. Eso es importante. ¿Adivina quién no estaba en la mesa? to make a distinction. Los Emiratos. Y cuando decimos Emiratos hay que hacer una distinción. No hablamos de los 7 Emiratos. Hablamos básicamente de Abu Dhabi y Dubái. Los demás no tienen nada que ver con lo que se está haciendo en Abu Dhabi y Dubái. Así que no es de extrañar que ya circule la posibilidad de que un día de estos surja la República de Sharjah. Sharjah springing up one of these days. Fascinating story. Una historia fascinante. MBZ, vale, vamos directos al grano. Es un auténtico gángster, extremadamente peligroso, oportunista. La gente que le conoce de cerca dice, madre mía, ¿crees que MBS es una manzana podrida? Y por cierto, al principio MBZ fue el mentor de MBS. Así que estamos hablando de un personaje realmente peligroso. Hizo su apuesta incluso antes de la guerra. Apostó por los acuerdos de Abraham. Y antes de la guerra, ya había decidido que iba a alinear a los Emiratos con Estados Unidos e Israel. Y por supuesto formar parte del IMEC, que tal y como está ahora, está muerto a todos los efectos prácticos. Y una vez más, tenemos que recordároslo a todos, aunque estoy seguro de que la mayoría ya lo sabéis. All of you. I'm sure most of you know about it. IMEC is not India Middle East Corridor. IMEC no es el corredor India-Medio Oriente. Es un nombre equivocado. En realidad, se trata de Israel, con el puerto de Haifa como centro, Arabia Saudí, los Emiratos, Europa y la India. Porque la idea central de IMEC es convertir a Israel en el eje comercial clave
conectado con dos naciones árabes y a su vez con los mercados europeos e indios. Tal como están las cosas, esto está muerto, muy difícil de recuperar más adelante. Y luego entramos en el gran choque entre Riad y Abu Dhabi, la competencia entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Ahora bien, en cuanto a cómo tratar con Irán, esto es evidente, está a la vista de todos. Arabia Saudí está intentando algún tipo de arreglo, algún tipo de composición, incluso diplomático. Some sort of composition, even diplomatic, and the UAE, for all practical purposes, they are at war. Y los Emiratos Árabes Unidos, en la práctica, están en guerra con Irán. E Irán lo sabe, y habrá sangre, habrá una respuesta. Los iraníes saben exactamente lo que hizo Emiratos en cuanto a facilitar o incluso permitir ataques contra Irán desde territorio emiratí. Así que habrá una respuesta. Entonces, ¿cuál es el plan maestro de MBZ? Bien, necesita vender todo el petróleo que pueda. Si sigue dentro de la OPEP, tiene que respetar las cuotas. Hasta ahora, la cuota de Emiratos era de algo más de 3 millones, 3,4 millones como máximo. Han construido capacidad para exportar 5 millones de barriles al día. ¿Cómo pueden hacerlo dentro de la OPEP? No pueden. Así que adiós OPEP, adiós OPEP Plus. De esa forma pueden vender todo el petróleo que quieran, y sobre todo, tanto como quieran sus clientes asiáticos. Los tres principales clientes de Emiratos son China, Japón e India. UAE are China, Japan, and India. So they can sell as much as China, Japan, and India want. Así que pueden vender todo lo que China, Japón e India quieran. A Trump le encanta, porque eso haría que en teoría los precios del petróleo bajaran. Pero el problema es que Irán verá eso y dirá no os vais a librar tan fácilmente. Todavía os debemos una respuesta por lo que nos hicisteis durante la guerra. Eso significa que Fujairah, la terminal petrolera de los Emiratos Árabes Unidos, no va a estar segura en mucho tiempo. Y basta una chispa para que los iraníes bombardeen Fujairah, por ejemplo. Y entonces, los planes de MBZ se vienen completamente abajo. Por supuesto, además de eso, el enfoque conceptual da que se alineó con Estados Unidos e Israel porque quiere convertir a los Emiratos en una especie de árabe israelí. Y ahí es cuando lo van a analizar a fondo los demás miembros del CCG y los del grupo BRICS. Porque una vez más, no lo olvidemos, Emiratos Árabes Unidos es miembro pleno de los BRICS. Así que MBZ, no sé quién le está asesorando, pero madre mía, esto no va a ninguna parte. Es una apuesta extremadamente arriesgada, sin ninguna garantía de que vaya a funcionar en ningún nivel, ni en los mercados energéticos, ni geopolíticamente, ni geoeconómicamente, ni militarmente, en nada. Y ni hablar de lo que pensarán el CCG y los BRICS cuando vean eso. Por eso incluso podemos plantearnos la posibilidad de que tarde o temprano acaben saliendo de la Liga Árabe y también del CCG. Al fin y al cabo, es árabe-israelí. ¿Qué demonios van a hacer dentro del CCG o dentro de la Liga Árabe? Muy peligroso. Así que los iraníes están observando eso por ahora. No están haciendo nada. Es fascinante. El silencio de Irán sobre los Emiratos Árabes Unidos por el momento es fascinante, porque según lo que ocurra después, habrá alguna reacción. Y por supuesto, una razón adicional por la que MBZ hizo su apuesta arriesgada, es que desde el principio decía no vamos a pagar los peajes en el estrecho de Hormuz. Y para cerrar todo esto, Dani, lo más importante, lo realmente grande, es que apostó por mantenerse con el petrodólar. Y por eso a Trump le encanta ese movimiento. Sí, está apostando por el petrodólar. Y en este momento, apostar por el petrodólar no es precisamente una visión a largo plazo. No, quiero decir, parece que los Emiratos Árabes Unidos están siguiendo un posible patrón para el resto de, digamos, los estados vasallos del Golfo. Y ese patrón consiste en que a pesar de la posición claramente desfavorable de Estados Unidos en esta guerra, se cierran en torno a él y se vuelven aún más complacientes que antes.
Y eso es una apuesta arriesgada, muy arriesgada, porque da la impresión de que serán ellos los que acaben pagando el precio más alto. Y sabemos que no es una cuestión de si, sino de cuándo. Estados Unidos e Israel decidan involucrarse en más hostilidades, en más actos de agresión contra Irán. Sí, eso es lo que parece. Es una decisión muy curiosa. Exacto, Danny. Sí, todo es posible. Justo eso, ya aprendí. Podría ser incluso este fin de semana. Sí, sí, sí. Y eso plantea la pregunta, Pepe. Mucha gente está preocupada por la posición de China, por la posición de Asia, en este mundo multipolar que está surgiendo de todo esto. ¿Cuál es tu opinión ahora mismo sobre eso? Parece que no hay señales de pánico por ninguna parte. Yo estuve en China hace poco, y desde luego allí no se percibe ningún tipo de pánico. Sí. Iré yo a continuación. Bien, ya lo he decidido. Quiero ir antes de que Trump llegue a Pekín. Por lo que he estado leyendo y hablando con gente antes de ir, lo mismo. No están nerviosos. Solo observan. Es el modo chino, claro. Todos son consideraciones cuidadosas, aquí y allá. Nada. Ningún exceso de lenguaje, ya sabes. Todo muy sereno. Pero, por supuesto, están prestando mucha atención a los movimientos individuales de sus proveedores del Golfo Pérsico. Y eso significa, sobre todo, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Y claro, con Irán no hay problema, porque incluso antes, cuando la Marina de los Guardianes de la Revolución cobraba los peajes en criptomonedas o en yuanes, tampoco había problema. Los chinos tenían paso libre, y siempre lo tendrán. Por cierto, los rusos también. Los iraníes dijeron, creo que fue ayer, que los barcos rusos no tienen que pagar ninguna tasa. Así que los países, uno por uno, ya están negociando con Irán. Ese es el asunto. El estatus jurídico del estrecho de Hormuz va a ser algo completamente distinto. Y nadie se queja. Se adaptarán. Y los peajes en reales, sin problema. Todos se adaptarán. Y claro, quizá muchas veces, de ninguna opción sea el yuan. Por supuesto, los iraníes aceptan. Sí. Así que nada de eso puede cambiarlo Estados Unidos. Nada. Nada en absoluto. Ya estamos en otro sistema, totalmente distinto. Y además, ahora Irán, en términos geopolíticos globales, vaya, ahora Irán es respetado como una gran potencia por todo el mundo. Los europeos ya están empezando. Algunos países europeos están pensando, vale, ¿cómo vamos a manejar esto? No Bruselas. Bruselas es eso, no hay manera ni de describir lo absurdo que es. Pero los países europeos, individualmente, vamos a tener que hacer nuestros propios acuerdos. Así que, obviamente, vamos a ver a naciones europeas negociando directamente con el gobierno iraní el paso de sus petroleros. Por supuesto, claro que sí. Sí, y probablemente te habrás dado cuenta, Pepe, de que Estados Unidos, con Donald Trump, sigue, a pesar de que quizá haría falta cerrar filas, intentando reforzar el apoyo a la guerra. Está muy empeñado en presionar a Europa, en golpear a esos llamados aliados europeos que no han sido tan útiles en la guerra en Irán. Así que ahora están claro, Alemania, Italia, esos países que amenazan con retirar tropas. Es como, bueno, vale, pero me da curiosidad saber cómo lo ves tú. O sea, claro, tú sabes cómo lo ve la oligarquía, cómo lo ven las élites. Esto es una gran tragedia. Hay un problema enorme aquí. Pero ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Porque parece que hay, al menos, cierta consternación, cierto enfado por parte de Estados Unidos y de la administración Trump ante el hecho de que Europa, en realidad, no tiene... Bueno, tú dijiste que Estados Unidos no tiene cartas que jugar. Europa está en números rojos y, desde luego, no puede permitirse perder nada más. Ni siquiera sabes qué significa Bertha para Europa. Tarjetas. ¿Qué es eso? Si pierden cualquier acceso a esas vías marítimas, si las bloquean, ya sabes, por los bloqueos, quiero decir, sería un desastre total para ellos. De hecho, ya lo es.
sabemos que las economías europeas están sufriendo bastante por lo que está ocurriendo. Así que, ¿qué opinas de la posición de Europa y de Trump en todo esto? Tienes a esos absolutos idiotas intergalácticos en Bruselas que siguen hablando de sanciones a Irán. ¿Te lo puedes creer? Bueno, da igual lo que Europa haga o deje de hacer, pero su zugzwang es distinto. El suyo es el zugzwang de la estupidez. Cada movimiento que hacen es por definición estúpido. Y por supuesto, con los cuchillos clavados en la espalda, todos juntos. Así que, lo que vamos a ver a partir de ahora son cada vez más iniciativas nacionales, de países individuales, que van en paralelo al colapso progresivo no solo de la Unión Europea, sino también de la OTAN. Están cayendo en el mismo pozo oscuro, en paralelo, de forma inevitable. Todo depende de los países que tienen una fuerte dependencia de la energía importada. Están en una situación desesperada. Algunos están un poco mejor, como Francia, por ejemplo, porque todavía tienen energía nuclear y además tienen un acuerdo de gas con Argelia, que no está nada mal. Pero Alemania, madre mía, un desastre absoluto. Y claro, aunque la oposición diga, oye, tenemos que volver a hablar con los rusos, con el actual primer ministro, que es un completo lío, no va a pasar nada. Y Bruselas, olvídalo. Bruselas, olvídalo. En Bruselas impondrían sanciones a Irán y a Rusia hasta el fin de los tiempos. Por cierto, la tormenta de aquí, el comentario sobre la tormenta, están metidísimos en nuestra conversación. Totalmente. Sí, no. Quiero decir, lo es. Me encanta. Me encanta el ruido de fondo. Creo que encaja muy bien con lo que está pasando aquí. Totalmente. Bueno, supongo que ya para terminar en los últimos 5 o 10 minutos que nos quedan, Pepe, quería preguntarte por este tema, del que sé que has estado escribiendo. Sé que has estado hablando especialmente de Indonesia. Creo que hay muchos efectos colaterales derivados de esta guerra. Pero parece que, a pesar de que Estados Unidos hace todo lo posible por presionar a los países, en Asia, en Europa, en todas partes, para que se alejen de China, países como Indonesia están jugando un papel muy delicado. Y la gran noticia es que han conectado por completo sus sistemas de pago con código QR, lo cual es importante porque estos dos países son grandes socios comerciales. Y de hecho, han logrado bastante en los últimos años. Pero me interesa saber qué opinas sobre esto. Toda esta guerra ha vuelto a poner sobre la mesa la pregunta de cuál es realmente el futuro del petrodólar, del dólar estadounidense y del sistema financiero internacional dominado por Estados Unidos. Y da la impresión de que estamos viendo movimiento tras movimiento alejándose de ese sistema a pesar de las amenazas que plantea esta guerra. Así que, ¿qué piensas de este desarrollo? Es como esta publicación, que me parece excelente porque va directa al grano. Para la mayoría de la gente que viaja por Asia, sobre todo empresarios, pero también turistas, ahora pueden usar Alipay prácticamente en cualquier sitio, algo que no era así hasta diría yo hace un par de años. El verdadero auge de Alipay en toda Asia empezó el año pasado. Y lo mismo con UnionPay. Mucha gente en Asia ya no tiene una tarjeta Mastercard o Visa, sino una tarjeta UnionPay. Y esto es algo que, bueno, yo lo vi desde el principio y sigo sorprendiéndome de cómo UnionPay consiguió conquistar el mercado asiático. Vale, les llevó un tiempo, desde 2012, unos 14 años, pero si lo piensas, 14 años no es tanto. Al principio no tenían nada. Por ejemplo, cuando estuve en Hong Kong, traté con el HSBC. Un día me dieron una tarjeta UnionPay y cuando llegué a Europa no pude usarla. Solo había un banco en Francia que aceptaba UnionPay. Así que volví a Hong Kong. Fui a hablar con ellos y les dije, chicos, ¿qué es esto? Y me respondieron, bueno, ¿por qué no nos dices a nosotros, tus clientes, que nos dais una tarjeta UnionPay y no una Visa o una Mastercard? Les dije que sí, que lo sabía, porque nos habían hecho una oferta enorme. Nos dijeron, os daremos lo que queráis,
Vosotros, HSBC, uno de los bancos más grandes del planeta. Si empezáis a cambiar de Visa y Mastercard a nuestra tarjeta, HSBC, claro, porque seguramente recibieron una bonificación enorme por eso. Because they probably got a mega bonus for that. They start doing that in 2012, 13. Empezaron a hacerlo en 2012, 13, 14. Ahora en Europa, vayas donde vayas, también puedes usar Union Pay. Así que Visa y Mastercard están siendo expulsadas del mercado. Y en toda Asia, todo el mundo usa códigos QR de sus bancos, una vez más, saltándose por completo el sistema estadounidense. Ese es el futuro. Y ese es el futuro que los chinos también están poniendo en marcha con su sistema de pagos, el SIPS, el Sistema Internacional de Pagos chino, el SPFS ruso, y los iraníes, que también tienen el suyo. Así que dentro de poco van a coordinar todos esos sistemas de pago, sobre todo los tres grandes, China, Rusia e Irán. Y ya está. China, Russia, and Iran. And that's it. You don't Ya no hace falta pasar por el sistema controlado por Estados Unidos. Eso es todo. That's it. In the case of Russia and Iran, they have deep En el caso de Rusia e Irán, tienen mucha experiencia porque están sometidos a sanciones extremas. En el caso de China, es más complicado, porque los chinos siempre temen las sanciones secundarias. Pero si usas el sistema internacional de pagos chino, no hay problema. Y por supuesto, si utilizas Union Pay, es un banco chino. Es un mecanismo de crédito chino, completamente fuera del sistema occidental. Así que no es de extrañar que tenga un enorme éxito en toda Asia, por todas partes. Aquí en Tailandia, por ejemplo, puedes ir a un puesto en la calle y pagar con Union Pay o con Alipay. Literalmente en cualquier sitio. Eso no pasaba hace 2 años. Ahora va a toda velocidad, ya ves. now it's Eso es todo. lightning speed, you know. That's it. So the Iranians, when they look around, they're making Así que los iraníes, cuando miran a su alrededor, tienen muchísimas opciones. Y por supuesto, los rusos también. Porque los rusos, cuando fueron expulsados del sistema SWIFT, tuvieron que empezar desde cero. Así que naturalmente le preguntaron a los iraníes, vale, ¿cómo habéis conseguido sobrevivir bajo sanciones durante tanto tiempo? Y también aprendieron algunas lecciones de ellos. Y claro, Rusia es un caso muy complicado. Por ejemplo, yo voy mucho a Rusia. Lo que hago allí no puedo hacerlo fuera del país, porque evidentemente no se puede usar SWIFT ni el sistema estadounidense. Y ni siquiera un megabanco ruso como Sber, que es uno de los más grandes del mundo, puede usar su tarjeta Mir en ningún sitio, precisamente por el sistema americano. anywhere because of the American system. So that's why they are all okay. Let's Por eso todos están, bueno, vamos a ver, eso es algo que tienen que hacer dentro de los BRICS. Así que lo primero que deberían hacer los BRICS es introducir el famoso BRICS Pay, la tarjeta BRICS, o como se llame. De momento es complicado, porque lleva mucho tiempo, hay que hacer pruebas, y es muy complejo, Dani. La mayoría de estos países siguen conectados al sistema estadounidense. Así que intenta explicarle a los indios que a partir de ahora vamos a usar el sistema BRICS, el sistema de pagos. Muy complicado. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, con ellos va a ser imposible. Al final van a tener que sacarlos de los BRICS, porque al fin y al cabo están vinculados con Israel y con Estados Unidos. Sí, todo se está moviendo muy rápido. Esta internacionalización de los sistemas de pago alternativos es absolutamente inevitable, y no hay absolutamente nada que los estadounidenses puedan hacer al respecto. and there's absolutely nothing the Americans can do about it. No. Yeah, this is the future, and of course Iran. Sí, este es el futuro. Y claro, Irán. Hubo informes de que Irán, recuerdo que al principio se hablaba de que en el estrecho de Hormuz el sistema de peajes se liquidaría en yuanes chinos. Pero ahora parece que hay informes de que Irán lo hará en su propia moneda, lo cual es un desarrollo muy interesante. Encaja con lo que acabas de decir sobre Irán, Rusia y China liderando esa iniciativa. Iran, Russia, and China spearheading this And kind of- strengthen their currency. Y fortalecer su moneda, que fue atacada directamente por los estadounidenses a finales del año pasado y a comienzos de este. Buena noticia para ellos. Y por supuesto, el yuan va a ser la moneda de respaldo. No hay ninguna duda de eso. Backup currency. Pero necesitan impulsar su propia moneda, claro. Their own currency. Of course. Yeah, definitely. Well, this Sí, has sí, been a great por supuesto. conversation,
Bueno, ha sido una conversación estupenda. Pepe, ¿qué te parece si hacemos esto? A todos, no olvidéis darle al botón de me gusta. Tenéis los 2 artículos de Pepe sobre los que hemos hablado hoy en la descripción del vídeo, junto con sus cuentas de Telegram y de X. Quiero dar las gracias a todos los que nos han visto y también a los nuevos miembros del canal. Y Pepe, ¿tienes algo más que quieras anunciar o comentar antes de que terminemos? Gracias. Bueno, estaré aquí una semana más y luego voy a China antes de que Trump llegue a Pekín. Así que quizá deberíamos hablar después del viaje de Trump a China. Esto va a ser interesante. Bye. Sí, va a ser algo importante. Y creo que lo realmente interesante también es cuál es la situación de esta guerra con Irán, porque eso va a influir muchísimo. Ya sabemos a qué apunta China aquí. Han hablado de Taiwán, y ya están dando señales de que Taiwán va a ser un punto clave para ellos, algo que van a querer destacar. Pero si la guerra con Irán vuelve a estar activa o sigue sin resolverse, esta visita va a ser, creo yo, muy interesante y muy enfocada. Bueno, los chinos no se hacen ilusiones. No esperan gran cosa de esto. Hablaste con nuestro gran amigo, el profesor Zhang Weiwei. ¿Te habló de la guerra con Irán? Sí, ese fue básicamente el tema, ya sabes. Y su punto de vista era claro, el de siempre, el enfoque civilizacional desde el que él suele hablar. Pero todo lo que hemos estado comentando aquí, él lo ve como una derrota enorme para Estados Unidos. Y cree que, si no se pone las pilas, la situación solo va a ir a peor, cada vez peor, hasta que, por supuesto, el mundo, sobre todo los actores importantes como China, sigan avanzando y, en muchos sentidos, le digan adiós a Estados Unidos. Esa parecía ser su visión, que el mundo mira a Estados Unidos como si tuviera una especie de deseo autodestructivo, y la cuestión es qué hacer a partir de ahí. Y claro, cada uno lo ve de una manera distinta. Es bueno, porque conoce muy bien a Occidente. Viaja mucho por allí. No hay muchos académicos chinos de altísimo nivel que conozcan bien el mundo occidental. Él es uno de los pocos. Sí, totalmente. Sí, y todo el mundo puede verlo. La entrevista sigue disponible. Fue en directo, lo cual estuvo genial, así que no dejéis de echarle un vistazo. Pero bueno, Pepe, vale, nos vamos ya. Dadle al botón de me gusta. Muchísimas gracias a todos. Eso ayuda a que el programa llegue a más gente. Los enlaces de Pepe, donde podéis encontrarle y leer sus artículos, están en la descripción del vídeo. Y por supuesto, también están ahí todas las formas de apoyar este canal. Gracias a todos los espectadores, moderadores y a todos los que habéis estado hoy. Volveré pronto y os avisaré cuándo. Hasta luego.